Y nos da mucho gusto tener en la línea a Gonzalo Hernández Licón, el presidente de la Coneval, del Coneval, que está saturado en el tráfico. Gonzalo, ojalá puedas llegar al siguiente bloque. Buenas noches. Estoy completamente atorado Sí. desde hace horas. Es increíble esta ciudad, Maricarmen. De todos modos, aunque sea aquí por teléfono, te mando un abrazo. Yo me tuve que bajar del auto, mira que tengo la rodilla turulata, y caminar porque no había manera de llegar. Pero a ver, y me trae como 20 minutos en media calle, dije, creo que es hora de caminar. Pero Gonzalo, cuéntanos, hoy las cifras se esperaba, básicamente es por la menor inflación, se esperaba una mejoría en el índice de pobreza. Sin embargo, todavía no es como para que cantemos victoria, que el 43% de la población sea pobre, pues es dramático. Mira, efectivamente, entre 14 y 16, lo que vimos fue una reducción en la pobreza extrema, de 46.2 a 43.6%. Es una reducción importante, aunque sigue siendo una cifra alta, que de hecho en porcentaje es la menor de las cifras de 2010 a 2016. La menor es esta de 2016 de 43.6. Que implicó en el últimos 2 años, en materia de número de personas en pobreza, una reducción del 55.3 millones a 53.4 millones, casi 1.900.000 personas menos en la pobreza. Pero también destacar muchísimo el otro elemento de la pobreza extrema, que ese sí, de manera constante, del 2010, 12, 14, 16, se ha venido reduciendo de 13 millones, 11.5 a los 9.4 que tenemos en 2016. Ese es a nivel nacional algunas de las cifras, Mariana. Pues llamó la atención, Gonzalo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido Pepe, un abrazo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Gonzalo. Bien, pues desde luego viendo estas cifras creo que son un poco mejor de lo que esperábamos, baja un poco la pobreza. Cuéntanos a tu consideración, creo que hablabas en la conferencia de prensa de que la baja inflación ayudó a reducir la pobreza. Cuéntanos cuáles fueron los factores que tú viste. Mira, recordemos al público que este periodo es entre 2014 y 2016, periodo en el cual la inflación era de las más bajas en la historia de México, menos del 3% en 2016, en muchos meses, ¿no? Eso, por supuesto, que ayuda a bajar la pobreza. Yo creo que la menor inflación es uno de los aliados más importantes para bajar la pobreza en todos los lados del mundo. México no es la excepción, pero además combinado con un crecimiento adecuado del empleo formal, una estrategia nacional de inclusión a nivel federal y a nivel estatal que ha implicado coordinación en materia de reducción de la pobreza. Son 3 factores importantes que me parece que están incidiendo en este resultado, y también tomar en cuenta, Pepe, que como decía Maricarmen al principio, no hay que echar las campanas al vuelo. Hay retos importantes todavía en número de población en pobreza. Si vemos 2010, 2016, en número vimos un aumento de 600,000 personas, que todavía es un tema importante, el número de población en pobreza. Otros datos que destaques, bueno, la pobreza extrema en porcentaje baja, creo que en número mexicano sube por la mayor población. Platícanos. En la pobreza extrema, te decía que tanto a nivel de porcentaje como a nivel de número de población en pobreza, lo que vemos son reducciones, ¿no? Por ejemplo, en porcentaje del 2010 al 2016, bajamos del 11.3, 9.8, 9.5, 7.6 en porcentaje, y en número de población en pobreza, en números también bajaron de manera sistemática del 13 millones, 11.5, 11.4 y 9.4 que tenemos en 2016. En la pobreza extrema es más claro, Maricarmen, el efecto que han tenido programas y políticas que se han enfocado sobre todo en la población en pobreza extrema, sobre todo en el ámbito rural. Entonces, pues ese dato es de los más importantes, digo, no solamente ahorita, sino también los últimos 6 años. Sí, desde luego, Gonzalo. Otro dato que arroja este estudio que hacen hoy, que es realmente bueno,
algunos estados, en particular los que eran petroleros como Tabasco, ahí vieron aumentar la pobreza extrema por este tema. Cuéntanos qué tan mal les fue. Mira, efectivamente de los 32 entidades federativas, en 27 entidades la pobreza bajó, en 5 aumentó la pobreza, aunque bajó la pobreza extrema, por si hay que decirlo, pero digamos, la pobreza amplia, sube la pobreza en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, sube la pobreza en esos estados, pero en esos estados también baja la pobreza extrema. Entonces, son una acumulación de datos importantes que hay que platicar. De hecho, estoy aquí llegando a la puerta de la oficina, entonces voy a seguir platicando aquí con el teléfono, Pepe. No sé si hay otro bloque para que los acompañen un segundo. Sí, claro, no, sin problema. Casi estamos a punto de ir al otro bloque, pero mientras llegas, Gonzalo, dice un dato interesante y que siempre te hacemos: se ha estado gastando muchísimo en combatir la pobreza, millones y millones de pesos. Ustedes son un grupo que está buscando precisamente la evaluación del combate a la pobreza. Dime, Gonzalo, esto sí está funcionando, o sea, lo que estamos gastando, a ver si lo dejan pasar allá a Gonzalo allá abajo, niña, pero lo que estamos gastando vale la pena, o sea, si no se hiciera esto sería mucho mayor el número de pobres. Yo creo que sí, yo creo que hay programas que inciden claramente en la pobreza. El Coneval tiene un conjunto de estudios que muestran prioridades, programas que son prioritarios, otros que no lo son. Así que esta medición nos dice en las evaluaciones en dónde hay que priorizar y en dónde no. Hay programas que no tienen esa ventaja y sería bueno pues recomponerlos, o si se puede, para gastar menos o gastar mejor, incluso eliminarlos. Bueno. Sí, Gonzalo, que para ahorita, para que... Sí, Gonzalo, si nos permites, mientras te subes, cortamos tantito la conferencia y regresamos contigo desde luego ya que estés aquí en el estudio. Muy bien. Gracias. Es Gonzalo Hernández. Son datos muy interesantes, ya nos quedan preguntas que por hacer, ¿no? Pero sí son datos sumamente interesantes de combate a la pobreza, porque a mí me desespera ver cómo se gastan millones de pesos y seguimos con 44 de cada 10. Desde que se creó Solidaridad, estamos hablando de hace... Desde 90, ¿quién la creó? La creó Carlos Salinas de Gortari. 25 años. En el 88, no sé, la creó en el 88, 90. Y qué bueno que se creó y qué bueno, yo creo que si no fuera por estos apoyos sociales, a lo mejor no habría hambruna en el país, ¿no? Si no fue por los comedores familiares, todo eso vamos a platicarle. Excelsior, todos los subsidios que tiene la población de menores ingresos, la más pobre del país, va a conocer, y desde luego, bueno, pues es un tema donde, como decía Gonzalo, en efecto fue la baja inflación, pero desde luego la política social. Gonzalo sube más por escaleras, me imagino. Sí, porque no sabía si se cortaba. Estábamos oyendo que estaba subiendo por la escalera y dije, vamos a dejarte respirar. A ver, Gonzalo, es lo que decíamos, tanto que se gasta en esto, si no fuera por todos estos apoyos y subsidios de la Sedesol desde 1988 o 90 que se haya creado, estaríamos peor, sin lugar a dudas. Yo creo que hay programas que han ayudado mucho, Mari Carmen. Hay programas como Prospera, el propio Seguro Popular. 4 pisos y respiras. Que sin ellos, pobreza, y sobre todo pobreza extrema, serían más altos. Hay un cúmulo de programas de federales, estatales y municipales. El Coneval detecta 5.500 programas sociales, que son muchos, que se antoja que con una sí. Programas sociales. No, hombre, se han de duplicar y se han de triplicar y no han de ser eficientes muchos de ellos. Que se antoje que con mejor coordinación, hay elementos políticos en esta problemática, ciertamente, pero con mejor coordinación podríamos hacer más y mejor con la misma lana o incluso con menos lana, ¿no? Entonces, pero sí hay programas que han ayudado, eso yo creo que hay que reconocerlo. El abatimiento de las carencias, el aumento en las coberturas básicas de salud, de educación, de vivienda,
son elementos que... Piso firme se llama, ¿verdad? Piso firme, otro cuarto en los hogares, el famoso cuarto rosa, en fin, son ejercicios que sean servicios, sin ningún... Desde luego. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, desde luego, de este estudio que sacaron hoy en el Coneval, que llama la atención, es el índice de la pobreza. Le recordamos el dato, bajó un poco la pobreza, bajó de manera interesante de 46.2% a 43.6% de la población para 2016, pero aún así seguimos siendo 53.4 millones de pobres. Vamos a ir platicando con Gonzalo, si nos permite, vamos a un corte. Con mucho gusto, muchas gracias. Seguimos platicando con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, sobre este índice de la pobreza que hoy sacan, el estudio de la pobreza, cómo va. Y algo que también llamó la atención, Gonzalo, que sí pudieron hacer realmente la comparación histórica con el cual había sido todo aquella diferencia que hubo con el INEGI. Cuéntanos cómo se llegó a este comparativo histórico. Sabemos que el INEGI hizo otra encuesta de ingreso-gasto de los hogares más completa, pero esto no te lo permitía hacer el comparativo, se iba a perder, lo cual ustedes no podían aceptarlo. ¿Qué sucedió y cómo metodológicamente llegan a este nivel? Esta es una pregunta bien importante que le da el marco técnico a las cifras. Lo que el INEGI hizo, y me parece que lo hizo bastante bien, bastante riguroso, y yo por eso me atrevería a decir que estamos en el mejor de los escenarios de herramental estadístico, es que el INEGI continuó mejorando su encuesta de ingreso-gasto de los hogares, continuó haciendo una captación diferente, mejor del ingreso, cambió incluso la preguntas de otros rubros, en fin, hizo una encuesta mejor. La muestra de la encuesta de ingreso-gasto es la más grande 81.500 viviendas en la historia de la INIG, que te da representatividad del gasto a nivel estatal, que está bastante bien. Pero eso es una serie nueva. Eso es un cambio que no puedes comparar para atrás. Entonces, al mismo tiempo de esa encuesta muy buena, pudo generar un modelo estadístico que te da una continuidad y una consistencia muy clara con los años previos de 10, 12, 14 y ahora 16. Entonces, pudimos hacer este ejercicio o esta medición de pobreza con ese ejercicio del INEGI, en donde básicamente toma las variables de la encuesta de ocupación y empleo, también toma el propio gasto de la ENIG, y con esos dos elementos hace un modelo en donde es muy lógica y muy robusta la continuidad de la medición del ingreso y de otras variables. Entonces estamos Pepe, muy contentos por un lado y muy seguros de tener ese instrumento, porque sin ese instrumento, Pepe, el Coneval no podría haber dado estas cifras. O sea, nosotros no podríamos haber dado cifras de pobreza con la ENIG grande. Gonzalo, recordar al público que tú fuiste bien valiente, no cualquiera se enfrenta al gobierno, y tú, bueno, son ustedes autónomos parciales, porque no tienen la autonomía plena, y tú saliste muy enérgico, fue en diciembre, en enero del año pasado. En julio, cuando dijiste, yo no estoy de acuerdo con estas cifras del famoso mocoso, el módulo socioeconómico, y el INEGI lo ratificó, y llegaron a un acuerdo. Qué bueno, es lo que hay que ver. Por eso yo digo que es el mejor de los escenarios ahora, Mari Carmen, el haber llegado a un acuerdo técnico importante, el ejercicio que está abierto al público. Exacto, no es un tema, además, mucho menos con Julio Santaella, que él ni siquiera había hecho la encuesta anterior, ¿no? Fue un acuerdo técnico muy importante, estamos seguros de ese ejercicio, y está, por cierto, abierto al escrutinio público de quien quiera. Qué bueno que lo comentas, porque van a decir, ay, qué curioso, bajó la pobreza ahora que cambiaron la encuesta, ¿no? Entonces, para evitar estas suspicacias, está abierto al escrutinio público, es totalmente consistente metodológicamente, y nos comentabas si baja la pobreza en estos 2 años, pero sobre todo por un tema de estabilidad. Déjame decirte otra cosa, si la encuesta del año pasado hubiera salido como siempre, con esa continuidad que nosotros siempre habíamos tenido, sin ningún cambio por parte del INEGI, nosotros hubiéramos medido la pobreza el año pasado y hubiera bajado, Pepe, porque desde el año 2015 ya empezaba a verse este crecimiento del ingreso laboral, la menor inflación, que continuó en 2016. Nosotros hubiéramos dicho que la pobreza bajaba. Lo que pasa es que no tuvimos chance de decirlo porque no había una cifra creíble para hacerlo. Hoy existe, y básicamente lo que estamos diciendo es que lo que hubiéramos dicho, aún si la encuesta original no hubiera cambiado, hubiéramos dicho lo mismo hace un año y hoy.
que la pobreza hubiera bajado en el periodo 2014-2016 sin ninguna duda, ¿no? Así como dijimos, con la misma certeza y con la misma seguridad, que en los años previos la pobreza subió, por las razones contrarias, mayor inflación, volatilidad de los precios. Y en ese sentido podemos prever que, a no ser que la inflación baje drásticamente en el 2018, la inflación que ahorita va a cerrar, va a haber un incremento en el índice de pobreza. Bueno, es claro que la inflación baja es, yo creo que de los aliados más importantes de la pobreza para que baje, ¿no? ¿Cierto? Y al contrario, sube la inflación y casi por definición sube la pobreza. Y no solamente eso, sino con esta gráfica que el Coneval trimestralmente publica sobre el ingreso laboral de la ENOE, o la gráfica hermana que se llama el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, el ITLP. Esa es una gráfica que se vuelve bien importante porque siempre nos ha dado un pronóstico muy bueno de la pobreza. Yo le digo a la gente en el gobierno, le digo a los periodistas, le digo a la oposición, si uno ve esa gráfica, es el termómetro más claro de lo que le va a pasar a la pobreza en los siguientes años. Entonces, si nos ha ido bien 2014-16, se confirmó. Si nos iba mal 2012-14, se confirmó. Y ahora, si en julio, agosto, la inflación es alta, pues eso nos está pegando y eso se puede traducir en mayor pobreza, si no es que la inflación pueda bajar rápidamente a finales de año. Claro, Gonzalo. Oye, con este dato que están dando a conocer hoy, bueno, pues sí baja un poco la pobreza, baja de 46.2% a 43.6% de la población, pero aún sigue siendo muchos pobres en México. 53 millones de pobres en México sigue habiendo hoy en día, de 120 millones que somos, es muchísimo. ¿Hicieron algún análisis de los programas sociales? ¿Cómo vamos con esos programas sociales? ¿O de la necesidad de crecer más para que incluya a esto, sacar más rápido de la pobreza a la población? En fin, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Sí, los análisis que hacemos en el Coneval han tenido que ver con evaluación de los programas, con cómo los programas cómo están los programas, cómo están las estrategias sociales, las que son puramente sociales. Entonces, como tú recuerdas, Pepe, en el Coneval de manera frecuente tenemos evaluaciones de todos los programas sociales, de CEDESOL, de Zagarpa, de SEDATU, de Salud, de la SEP, y damos cuenta de cómo van. De hecho, cada año le damos a Hacienda un documento que es público en la página de Coneval, quien lo quiera ver, que se llama Consideraciones Presupuestarias para el Desarrollo Social, en este caso 2018. Entonces decimos, oigan, con base en lo que hemos visto de los programas, con base en la evolución de la pobreza, recomendamos a Hacienda que este conjunto de programas que le llamamos prioritarios o medio prioritarios, dependiendo de lo ponemos con estrellitas para que sea más claro, proponemos que en esos programas el presupuesto se fortalezca, o si va a haber recortes, que los recortes más pequeños se hagan en esos programas. ¿Esto ya lo hiciste para el 2018? ¿Ya se presentó? Ya está presentado en la página de Coneval, está entregado, Hacienda está entregado a la Cámara de Diputados nuestra recomendación presupuestaria anual con base en las evaluaciones que hacemos, que decimos, miren, estos programas nos parece que uno, sí tienen un nexo directo con la reducción de la pobreza, y además las evaluaciones avalan que son programas buenos, y los programas que no están ahí puestos en ese documento son programas que decimos, miren, esos para nosotros no son prioritarios en materia de pobreza. Y el segundo tema, Pepe, tiene que ver con tiene que ver con pues el tema económico, ¿no? El reiterar que la pobreza es un tema social y es un tema económico. Cuando la economía le va bien, ya sea en inflación, en crecimiento, en creación de empleos, en creación de empleos formales. Sí, estamos creciendo al 0.5% por más y que crecemos quieras, al 0.5%. Sí, del 92 a la fecha hemos crecido al 1.1%. No es factible bajar la pobreza rápidamente. Si crecemos al 3, si crecemos al 4, ya no digas como China al 8 y al 10, pero digamos, ya no pedimos tanto, digamos, crecer al 4% de manera sostenida sería para México darle la vuelta. Cedillo lo dijo en su sexenio, si logramos crecer durante 20 años a más del 5%, saldríamos del desarrollo. Totalmente. Sí. Nunca lo logramos crecer a más del 5%. No, hombre, no, más bien hemos encontrado la brújula del crecimiento. Oye, rápidamente cuéntanos, con esta evaluación que hoy hacen de la pobreza, con toda esta evolución que sacan, ¿qué es lo que sigue para ustedes en el Coneval? Mira, bueno, algo muy inmediato para diciembre, Pepe,
es que tenemos pendiente la publicación, bueno, del mocoso. No, bueno, tiene que ver con eso. La publicación y la generación de la pobreza municipal 2015. Mira. Porque si hacemos historia, ese mocoso 2015, ese módulo, era para medir la pobreza municipal en 2015. Para eso era sobre todo. Entonces, el INEGI nos da recientemente el equivalente del modelo estadístico de 2015, que es comparable, consistente con los años previos, especialmente con 2010, y con ese instrumento más combinado, pues, se combina estadísticamente con la encuesta intercensal 2015, las dos son 2015 y por Oye, eso Gonzalo, teníamos ya que un estás mocoso. aquí, falta un bloquecito, ¿te quedas? De todas maneras hace mucho tráfico. Sí, claro. No, pues, Vamos a un corte, regresamos con el presidente del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera, seguimos platicando con Gonzalo Hernández Licona, el presidente del Coneval, secretario ejecutivo es el cargo, luego ya le están modificando el cargo, pero jefazo del Coneval. Oye, a ver, Gonzalo, ahora ya se va a poder, hay un cambio muy importante en la NIG y hay un cambio muy, bueno, más que la NIG va a haber un cambio muy importante, porque ya el SAT liberó los registros fiscales. Claro. Ahí tuvo una polémica entre que no se debe hacer ya la medición con encuestas. Es una buena polémica. Que si se tiene que hacer nada más en función de los registros fiscales del SAT, para que entonces abarque a los ricos más ricos. Sin embargo, si no haces encuesta, no vas a abarcar a los pobres más pobres y a los informales. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Una mezcla de ambos? Yo creo que sí. Yo creo que lo que sigue en los siguientes meses, o nos puede tomar año y medio, hasta 2 años, no importa. Una discusión importante, amplia, técnica, con expertos nacionales e internacionales, ya lo comentó Julio Santaella el lunes pasado, sobre la mejor forma de combinar encuestas, la mejor forma de captar ingresos, la mejor forma de captarlo, todo lo que tiene que ver con la encuesta de ingreso-gasto, incluyendo estos elementos donde combinas las encuestas de hogares más los registros del SAT, más registros, digamos, del IMSS o de programas que tengan un padrón sólido, porque si no tiene un padrón sólido, pues ya le estás poniendo ahí basura a la encuesta de ingreso-gasto. Entonces, con tal de que tengamos padrones muy transparentes, muy auditados, muy claros, ya sea en el IMSS, ya sea en el SAT, que seguramente están correctos, son las combinaciones que hay que hacer. Entonces, esa discusión va a estar interesante, Mari Carmen, sobre cómo combinar esos dos tipos de... Claro que yo creo que ese es el tema. Que hoy en día, bueno, si ya estuvieran todos realmente dentro del pago de impuestos, si fuera, bueno, lo podríamos hacer por esa vía, pero todavía no se puede. Tú sí vas a requerir las encuestas. Sí, con 43 millones, con 53 millones de pobres que no pagan impuestos y 7.6 que vienen pobreza extrema que tampoco, pues tiene que haber encuestas, ¿no? Tiene que haber encuestas para combinar. Yo creo que el reto para el INEGI es el paso siguiente de cómo combinar esos registros con una buena forma de medir ingreso para reflejar lo mejor posible ingresos de la población, gastos de la población, reflejar la distribución del ingreso y de los gastos en el país y por supuesto de la pobreza. Estamos nosotros lo vamos a embarcarnos al mismo tiempo del ingreso. El Coneval entra también reflexionar sobre la metodología de medición nuestra, ¿no? Ya va a cumplir 10 años próximamente, por lo tanto vale la pena reflexionar sobre si es la mejor forma de medir, si hay que cambiarla. Y eso es muy importante, yo creo, Gonzalo, porque el Coneval ha sido un factor de una metodología propia que se hizo de medir, por ejemplo, la pobreza multidimensional, y esto incluso muchos países de Latinoamérica lo han visto muy novedoso y a nivel mundial incluso ha sido un ejemplo para esto. Cuéntanos cómo les ha ido. ¿Cómo nos ha ido con esta medición multidimensional de la pobreza en México? Yo creo que no hay vuelta para atrás, Marco. Se puede mejorar la medición, se puede cambiar la metodología y mejorarla por factores múltiples que tanto hemos detectado nosotros como nos han hecho favor de detectar gente de afuera, pero yo creo que no hay marcha para atrás en el hecho multidimensional. Porque ya vimos nosotros, ya vio el mundo, ya vieron muchos países, ya vio la propia ONU, que medir la pobreza de manera multidimensional tiene sentido. Tiene sentido porque la pobreza tiene muchas aristas y se soluciona de muchas formas. Por ejemplo, cuando tienes una medición de ingresos solamente, si
solamente mides el ingreso de la familia cuando tú tienes un niño en la escuela, cuando un niño va a la escuela, con un esfuerzo de política pública, eso no cambia la pobreza de esa familia, porque el ingreso no cambió para nada. Claro. Entonces, hay que esperar a que el niño trabaje para que su ingreso cambie. Entonces, ese es un cambio de largo plazo. En cambio, con esta medición nuestra, el niño va a la escuela y la pobreza baja por ese hecho. La casa tiene piso firme y baja la pobreza por ese hecho. La casa tiene un muro de mejor calidad y baja la pobreza. Entonces, es un nexo mucho más directo entre la política pública y la pobreza cuando tú tienes un efecto multidimensional, sin duda. Y México ha sido vanguardista, y la ONU en su meta 1.2 de la Agenda 2030, ese 1.2 está por México. Es decir, cuéntanos, qué bueno. Es la reducción de la pobreza multidimensional de acuerdo a estándares nacionales. Ese 1.2 está ahí por México. Es decir, estrictamente todos los países deberían tener su propia medición de pobreza multidimensional y reducir la pobreza con base en ese. Mira, hay iniciativas con las que yo estoy totalmente a favor, de veras, que es el segundo cuarto, el famoso cuarto rosa, porque efectivamente hay una gran violación de mujeres en hogares muy pobres, porque hay una sola habitación y ahí convive totalmente el de acuerdo. papá, el padrastro, el amante, el otro llega borracho y violan a las chiquitas, y hay una... Es un tema, es un tema de género, preocupante. es un tema, o sea, de hacinamiento de por sí a nadie nos gusta, la debemos tener de intimidad propia, a todo el mundo sí nos gusta, pero el tema de género es fundamental, y yo creo que el cuarto rosa o el incremento de otro cuarto es fundamental, y además baja las cifras de pobreza por definición. Claro, tienes una habitación de dos cuartos. Eso es otra vez, Pepe, si tú tienes un cuarto adicional en la casa, la pobreza por ingresos de la familia no cambia para nada, ni un centímetro. Pero sí cambia la pobreza multidimensional por definición. Entonces el trabajo de la SEDATU ha sido y es fundamental en ese proceso. Ojalá le restablezcan el presupuesto. Porque luego se da la sensación de que gastamos impuestos para nada. Qué bueno. Ojalá le restablezcan el presupuesto, como bien dice. El presupuesto del programa que se llama PDZP. El programa de atención a zonas prioritarias, que básicamente pone mejoras en los hogares, mejoras en las viviendas, los cuartos rosas, los pisos firmes. Ojalá que restablezcan ahí el presupuesto de ese programa. Y hablando de presupuesto, viendo ya tu página, que sí traen, por cierto, la página inmediatamente, el inicio de la página traen las consideraciones para el proceso presupuestario 2018. Pepe, las tome en cuenta. Ahí ustedes comentan presupuesto basado en resultados. A ver, cuéntanos un poco, porque obviamente que el programa social te dé resultados. Muchos programas sociales, la verdad, no dan resultados. Quizá para elecciones, quizá de manera populista, pero no dan resultados. Sí, el famoso presupuesto basado en resultados es una idea, ya tiene algunos años, muchos países lo quieren poner, no siempre es fácil, Pepe. La idea es como lógica, simplemente que implementarlo no es fácil. La idea lógica es porque tú quieres tener un presupuesto, con base en un resultado concreto, por ejemplo, bajar la pobreza. Ese resultado tú lo quieres obtener. La pregunta es, ¿con qué instrumentos presupuestarios yo puedo bajar la pobreza? Entonces, la palabra resultados es porque tú quieres tener resultados concretos. Y eso te dice, bueno, si quieres bajar la pobreza en concreto, hay que ver con qué instrumentos lo tenemos. Y la segunda opción, uso de la palabra resultados es, las evaluaciones te dicen qué programas sí dan resultados. Entonces, si yo te digo, y le decimos a Hacienda, el programa Prospera ha probado tener resultados en materia de educación, en materia de ingresos, en materia de salud. Por lo tanto, es un buen candidato que da resultados para lograr el resultado de reducción de la pobreza que está buscando el gobierno mexicano. Entonces, esa es una combinación de resultados que donde quisiéramos que el presupuesto se hiciera con base en esos procesos. Y ojalá no solo a Pepe a mí, sino los legisladores le hagan caso. Oye, y la cruzada contra el hambre, estos comedores familiares, que también hay quien me dice que sí hacen un cambio muy importante porque comes en algunos casos por 5 pesos o por 10, empoderas a las mujeres que están en la cocina y que en algunos lados están funcionando muy bien, no sé si en todos, pero ¿ustedes cómo lo evalúan? A ver, el programa de comedores ha tenido diferentes puntos de vista. El punto de vista de Coneval es que sí creemos que es una herramienta importante como parte de la red de protección social del Estado mexicano. Es decir, uno quisiera como gobierno que
la gente en México hiciera su vida, trabajara, chambeara, compitiera. Por supuesto, uno prefiere que por el propio recurso de uno pueda comer cada día a día. Pero cuando se te complicó la economía, no tienes recursos, aunque sean momentáneos, bueno, que haya un lugar en donde tú vayas a ir y no te quedes con hambre 1 o 2 días. Entonces, la mínima protección social que puede dar un Estado es, oye, aquí te doy un poco de comida para que no pases hambre. Ojalá que tú encuentres un mejor trabajo pronto para que por tus propios medios lo tengas, pero cuando no lo tengas, aquí el Estado te protege. Entonces, me parece un elemento importante de la protección social en la parte alimentaria, y que al parecer me estaba diciendo una alumna mía que ha tenido impactos en su medición los comedores comunitarios, y le digo, oye, pásanos el resultado para que aquí lo incorporemos en la decisión de política pública. Nos parecería que los comedores a la población con más pobreza tiene impacto incluso en la seguridad alimentaria. Qué bueno. Oye, Gonzalo, pues nos da mucho gusto tenerte, y además con este importante estudio, que lo vea la gente, por favor, en la página del Coneval. Gonzalo Hernández Licón, secretario ejecutivo del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.